Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Esta tarde vamos a conocer un avance del trabajo Escaños reservados indígenas en los procesos constitucionales chilenos y su impacto en la sociedad. Esta es una investigación realizada por la profesora Claudia Villagrán Muñoz, docente de esta facultad, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, integrante de la red de estudios sobre resistencias indígenas, redreri.com. Los comentaristas de estos avances serán Luz Baloyes Chávez, profesora asociada de la Universidad Católica de Temuco, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación de la Universidad de Chile, quien es además doctora en Educación Matemática de la Universidad de Missouri, Columbia, en Estados Unidos. Luz Baloyes nos estará acompañando desde Temuco. Y el segundo comentarista es el profesor Saúl Velasco Cruz, de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, coordinador de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, de la Red RERI, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Con él nos estaremos conectando desde Ciudad de México. La importancia de este coloquio tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se reflejaron en los dos procesos constituyentes que tuvimos en nuestro país hace pocos años, la discusión sobre los escaños reservados y la representación de los pueblos indígenas en la constitución política de nuestro país. Estamos a 5 años de ese hecho que se conoció para algunos como el estallido social, para otros como la revuelta. Todavía no tenemos un nombre a lo ocurrido en esos días. Y es bueno recordar y poner en mente cuál fue una de las demandas que se veía en boca de todos y que se veía en las calles en relación a los pueblos indígenas. Es por eso entonces que vamos a ver los avances que tiene Claudia Villagrán en esta investigación. Hace pocos días se cumplieron 6 años del 18 de octubre y hemos visto en los medios alguna información que recuerda, hace memoria, interpreta, reconstruye lo que fueron esos días tan intensos para nuestro país y que conllevaron el inicio de los dos procesos constituyentes. Fue un tiempo que se debatió incluso el nombre que tiene, desde rebelión popular, pasando por estallido social, pasando por protesta y ahora vilipendiado o caricaturizado, ¿no es cierto?, como delincuencia social. Se ha insistido mucho en la violencia, se ha insistido mucho en los procesos judiciales, en si ha habido o no ha habido reparación y justicia para quienes vivieron la violación de sus derechos humanos. Se ha hablado de si hubo avances o retrocesos. Y en este caso hay un tema que es el que aborda la investigación de Claudia, que tiene que ver con los pueblos indígenas y su representación en los procesos constitucionales a través de escaños reservados, y también lo que fue parte muy importante en la movilización social, la presencia de la bandera mapuche y de otros pueblos en parte de esa protesta. Claudia, ¿cómo nació este proyecto? Sí, bueno, uno siempre parte de las evidencias, ¿no? Y efectivamente
el llamado o enmarcado estallido social, también se le conoció como Chile despertó, como revuelta social, tuvo varios nombres y efectivamente este fin de semana veía que estaba poniéndose en valor la disputa por cómo nombramos en la memoria y cómo va a quedar esto inscrito en la historia, ¿no?, del país. Respecto al tema específico, ¿por qué nació este proyecto de investigación de escaños reservados indígenas en los procesos constitucionales chilenos? Hubo varias evidencias, ¿no? La primera fue esa presencia en las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, hasta que nos encerraron en pandemia en marzo de 2020, la presencia de la bandera mapuche, conocida también, y el nombre mapudungún es Huenufoye, el canelo del cielo. Pero además hubo otras cuestiones más súper interesantes. Recordemos que acá empezaron a haber cabildos ciudadanos, la gente se autoconvocaba en las plazas, se autoconvocaba en distintos espacios sociales. Y allí yo pude presenciar cómo los ciudadanos comunes y corrientes manifestaban es que hay que incluir a los pueblos originarios, lo cual yo llevo trabajando estos temas toda una vida, me llamó mucho la atención. Por otro lado, el tema del derrocamiento de estatuas también, poniendo en evidencia el tema de los colonialismos y relevando la figura de héroes históricos del pueblo mapuche, pero también de otros pueblos en Serena, en Punta Arenas. Y por otro lado, esta cuestión icónica que es realmente histórica y que ha pasado, sobre todo este año, ha pasado totalmente desapercibida e innombrada, que es la posibilidad de haber negociado y haber podido establecer 17 escaños para las poblaciones indígenas. Fueron 155 escaños en el primer ejercicio constituyente, la convención que funcionó entre el 2021 y el 2022, y resulta que esto tuvo una representación, voy a decirlo, estos 17 escaños reservados para la población indígena, 7 estuvieron dispuestos para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, 1 para cada uno de los siguientes pueblos, el Rapanui, Quechua, Atacameño, Diaguita, Coya, Cahuéscar, Yagán, y 1 para el pueblo chango, que era el que estaba recién reconocido para esas fechas. Los nombro porque suelen no ser nombrados. Y esto buscaba un criterio de representación proporcional en torno a la cantidad de población indígena, según el censo del 2017, donde la población indígena llegaba al 12,8% de la población, y donde siempre sabemos que la población mayoritaria es el pueblo mapuche, que en ese censo era 79,8%. Entonces surge esto de los escaños reservados, pero además recordemos que en la sesión inaugural de ese primer ejercicio constituyente, el 4 de julio de 2021, 96 de los 155 delegados eligieron a Elisa Loncón como presidenta de la primera mesa, una mujer mapuche que dirigió esta instancia y además se dirigió al país de manera bilingüe, en mapuzungún y en español. Y esto realmente fue inédito. Y yo quería saber si toda esa emoción que había ahí también había sido compartida por los ciudadanos comunes y corrientes, por vecinas y vecinos que presenciaron todo esto desde sus casas, desde sus barrios, desde los que le había tocado a cada quien, en torno a todos estos procesos históricos que presenciamos y que tienen una profundidad mucho mayor a esa de que si es estallido, con todos los epítetos que se le han querido enmarcar después. Te refieres a ese momento tan significativo, ¿no?, que fue primero la inauguración de la convención, que tuvo muchos anécdotas, ¿no? Pero se llega a un momento inaugural, que es cuando Elisa Loncón asume, habla en mapudungún, está vestida, ¿no es cierto?, con todo lo que conlleva su traje ceremonial, y una emoción muy grande, pero al mismo tiempo hubo mucho rechazo. ¿Qué pasó con esa transmisión de los medios de comunicación? ¿Qué historia
lograron formarse las personas a través de lo que los medios informaron o no, o dejaron de informar a través de las coberturas que se hizo sobre este proceso constituyente. ¿Cómo esto te llevó a la investigación? ¿Qué desarrollaste? Claro, mira, lo primero decir es que esto es un registro, sacar una fotografía de lo que pensaron, sintieron, recordaban las personas de 3 comunas de la región metropolitana: Peñalolén, Maipú, Puente Alto. Realizamos 8 focus group de 3 grupos etarios, muchachos jovencitos que sí se acordaban mucho. Nuestra duda era saber si se acordaban o no se acordaban, entre principalmente 15 y 18 años, luego adultos entre 26 y 50 años y después adultos mayores. Ese fue como el estrato etario, y lo que nos preguntamos era lo siguiente a nivel general: identificar y caracterizar el impacto que generó la presencia de los escaños reservados en los 2 procesos constitucionales, en los conocimientos, opiniones y valoraciones de la ciudadanía chilena no indígena y que ellos poseen sobre los pueblos indígenas, considerando la información que consumen en los medios de comunicación masivos respecto a ambos ejercicios constituyentes. Entonces, es una investigación de corte cualitativa, donde utilizamos la herramienta de los focus group, y el tratamiento de esta información la estoy realizando a través del análisis de contenido cualitativo de corte temático, es decir, hacerle como entrevistas a estos registros testimoniales donde las personas oralmente nos contaron sus recuerdos, sus opiniones al respecto. Esto lo realizamos entre junio y octubre del año pasado, 2024. Participaron 44 personas. Con más de 22 horas de registro sonoro. Y además hicimos, porque va a salir después más adelante los resultados, una encuesta a jóvenes de acá, de periodismo de nuestra facultad, para ver también qué coincidencias y divergencias habían. ¿Cómo leer la información? Vengo saliendo de un artículo donde discutí el tema de los procesos enmarcadores de sentido desde la teoría de los movimientos sociales respecto a cuáles fueron las consignas, las ideas, el por qué las personas se movilizaron en ese momento y cómo hubo precisamente en esos enmarcados de sentido, la dimensión simbólica, una presencia de estas cuestiones relacionadas a lo indígena que comentábamos. Perdona, y en estos focus, ¿había presencia de personas indígenas? Porque hay muchas personas indígenas en Santiago, y en los sectores populares, que es donde hicieron los focus, ¿no es cierto?, ahí están presentes. Sí. La idea era precisamente aplicarlos a personas no indígenas. No obstante, a medida que íbamos avanzando en las conversaciones, salieron personas que dijeron yo soy, o mis papás tienen apellido, y yo vivo o vivimos esto también de tal o cual manera. Entonces también emergió el tema de la autoidentificación, de la autoadscripción en torno a ello. Y la información, cómo leerla, también yo quería poner de manifiesto en esto de cuáles fueron los grandes procesos enmarcadores. Recordemos un poco las consignas. Se manifestaba en ese tiempo, no son 30 pesos, son 30 años. Chile despertó hasta que la dignidad se haga costumbre, y donde el marco maestro que parece englobar toda la movilización y todas las demandas ciudadanas que existieron fue la dignidad. Y yo lo que traté de hacer confluir en esto fueron 2 enmarcados. Por un lado salió harto la crítica a los medios de comunicación en esta frase de la tele miente, y por otro lado no son 30 años, son 500 años para abarcar las poblaciones indígenas. Y por otro lado, a propósito de esto, ¿a quiénes estaban dirigidos los focus group? Yo quise hacer un ejercicio también en torno a lo que Catherine Walsh manifiesta respecto a la interculturalidad crítica, es decir, cómo cuando hablamos de la diversidad cultural, la gestión de la diversidad cultural, las poblaciones indígenas en América Latina, siempre focalizamos hacia ellos, y Catherine Walsh nos recuerda que el tema medular de la interculturalidad de nuestras sociedades es que todas y todos, indígenas y no indígenas, deberíamos estar inmiscuidos de manera transversal en estas cuestiones. Entonces yo quise girar un poco el tema, porque cuando hablamos de esto, claro, lo de cajón era
haber hecho focus group con personas indígenas. No, claro. Yo quería dar vuelta y decir, claro, bueno, hagamos una interculturalidad crítica, giremos el foco y veamos qué pasa en la sociedad civil chilena y qué pasó con esto. Hablaste de los medios y de la crítica que hubo durante todo este periodo de protestas, marchas, discurso, también apropiación de la calle. No solo hubo rayados y desmanes, sino que también se significaron muchos discursos, palabras, se pintaron cosas muy específicas, se recordó a poetas, en fin. Se construyó un ideario simbólico también en las calles, pero los medios no registraban todo aquello y surgió esta crítica, incluso con ataques a algunos medios. Y de ahí en adelante hemos visto un distanciamiento amplio hacia los medios de comunicación. Además tenemos el fenómeno de las redes sociales y del consumo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y lo constatamos todo el tiempo aquí en la facultad, de redes sociales y no de la información a través de los medios. ¿Cómo valoraron, qué valoran de los medios de comunicación en estos focus? Sí, mira, en términos de la valoración yo quiero decir primero una cosa, que a mí un asunto que me llamó mucho la atención fue la valoración de las personas, los vecinos, las vecinas, porque dije, alguien va a querer hablar de esto, y sí, la gente necesitaba hablar de esto y había mucha emoción puesta en ello, y además, resalto esto, había mucha emoción de que no era la Claudia Villagrán, sino que era la Universidad de Chile que los iba a visitar. Entonces, daban gracias por eso, por la posibilidad de dialogar respecto a esto, pero además, una vecina de Peñalolén manifestaba esto de los estudios que muchas veces se realizan con estadística, y bueno, ¿y dónde estamos los ciudadanos? Qué bueno que alguien se acuerde de darnos voz. Respecto al tema de las informaciones, esto es súper interesante y ahí está el tema de esto que se resumió, ¿no? Durante las movilizaciones sociales, la tele miente. Sí. Hay una crítica muy presente y muy exacerbada respecto al papel de los medios de comunicación en general, porque partimos con la pregunta de, bueno, ¿cómo se informan habitualmente y la valoración que ustedes les dan? En general, en términos generales, la gran mayoría considera que hay que estar informado, pero que la televisión abierta efectivamente no está cumpliendo su misión y que se queda en la reiteración de los hechos delincuenciales, claro, que el portonazo, que el asesinato, y que además las noticias son muy cargadas hacia ciertos sectores, hacia ciertas visiones de la realidad y que no dan cuenta de hechos contundentes y se quedan con las anécdotas. Entonces hay una crítica también ahí, decían, bueno, los periodistas sabemos que también son trabajadores y que tendrán que seguir la línea editorial, pero hay una sensación de que el periodismo, que la prensa y que los medios de comunicación y las informaciones están total y absolutamente al debe. Y en relación a la cobertura sobre los pueblos indígenas, ¿pudiste recoger opiniones en los focus? Sí. De hecho, yo quería ahí destacar algunas cuestiones respecto a las citas textuales, ¿no? Esto cualitativo que entregan la posibilidad de hacer esto de los focus group y estas narraciones, ¿no? Pero, por ejemplo, todos coinciden en que hubo falencia en las formas de informar sobre el primer proceso constituyente, que se quedó la anécdota en el disfraz de la tía Pikachu, en el que contestó, aquel convencional que contestó desde la ducha y que fue súper mediatizado, y este señor, el pelado Bade, ¿no? Que fue también súper informado, y que no se informó ni explicó sobre el contenido y las implicancias del texto constitucional. Entonces, por ejemplo, R, de 82 años de Peñalolén, dijo textual, desinformaron. Desinformaron, esa es la verdad, desinformaron absolutamente. G, de 72 años de Maipú, no hubo una buena difusión de lo que se estaba hablando. Entonces hubo mucha tergiversación. Incluso muchachos jovencitos que estuvieron pendientes porque les hacía mucha ilusión esto,
M de 15 años de Peñalolén. No la explicaron bien y me llamó mucho la atención porque él, por ejemplo, estaba tan al pendiente que seguía las transmisiones por internet. Entonces él contrastaba lo que él había escuchado ese día de las transmisiones versus lo que después veía en la televisión, lo que decían en la radio, y él decía que el contraste era súper fuerte, no era la realidad de lo que pasó. Eso como por poner en evidencia algunas cuestiones. De 16 años de Maipú, ella decía, pucha, mis papás trabajan, llegan súper tarde y el único tiempo que tienen es para informarse en la casa, en la 11, con la televisión, y no tenían la información que requerían y tampoco ellos tenían más tiempo para poder informarse. Y también por ahí salió el tema de que, claro, había una desinformación y que finalmente las personas que realmente estaban pendientes de esto tenían que trabajar más para conseguir esa información y que como eran cuestiones difíciles, se requería mucho tiempo para esto. Sobre los escaños reservados propiamente, ¿la gente se acordaba que existía, entendía lo que eran? ¿Qué descubriste a 5 años, ¿no? o 3 años de lo ocurrido? Sí, mira, quería destacar esto, de que una de las consecuencias de esta desinformación y tergiversación que decían los vecinos, está esta cuestión de que hay personas y que coincide con que son las personas que más televisión abierta ven y que no saben cómo buscar más información en otros medios, porque las otras sí buscan, revisan distintos medios digitales, distintos programas de televisión abierta, pero esto que vemos ahora sí en la pantalla de que no sabían qué hacer, qué iba a votar, porque en una elección presidencial votan por la persona y acá no entendían nada. Entonces, fíjense, de 84 años de Puente Alto, ¿y qué ganábamos? Así como estábamos aquí y ahora deberían de haber venido a explicarnos, porque la verdad es que yo no entendí nunca qué pasó. Y una persona incluso no tan mayor, de 40 años, que por motivos de trabajo, por motivos de que la pone nerviosa esta cosa de tanta información delincuencial, violenta, decía, fíjense, hasta la fecha todavía estoy confundida, nunca me quedó claro nada de qué se trataba toda esta cuestión relacionada a los procesos constituyentes. También está evidente diferencia entre la información del primer y segundo proceso, donde dicen, sí, es que el primero se informó de esta manera, pero el segundo simplemente no existió casi. Claro. Y ahí tenemos una gráfica de las encuestas a los estudiantes de periodismo de acá, y que dicen en un 74% de estas 87 respuestas hubo diferencia, y coincide con lo que salió en los focus. El primer proceso se mostró más, pero el segundo desapareció. Sí. Respecto a los procesos, a los escaños reservados indígenas, después del primero, o durante el primer focus, me di cuenta que en realidad la primera pregunta era ¿cuántos pueblos indígenas me pueden nombrar? Y es un ejercicio que he estado haciendo en las clases, en distintos espacios donde doy clases, y fíjense, coincide mucho, tanto en los focus, donde participaron 44 personas, como en la encuesta de acá de periodismo, el que siempre sale y el más conocido es el pueblo mapuche. Luego hay ciertas variaciones, pero está el pueblo aymara, el rapanui, el diaguita como los más conocidos. Luego hay nombres que se cambian, algunos que son, no son, incluso por ahí me salieron aztecas, incas, etc. Pero respecto a los escaños reservados indígenas, y esto fue más para los muchachos jóvenes, uno dijo, y de 17 años en Peñalolén, perdón, pero de verdad, ¿qué es un escaño? Claro. No tenía ni idea. Eso fue como en los focus más de gente más jovencita. Pero, por ejemplo, se acordaban de que la presidenta de la convención era mapuche. Y de las vestimentas tradicionales, de que la atacaron, de que ridicularizaron a Elisa Loncón. Se acordaban, eso es muy particular, fíjate. Todas se acordaban
de que Elisa Loncón era mujer mapuche y que era uno de los escaños reservados indígenas. ¿Qué otro escaño reservado recordaban? A la Machi, Francisca Linconao. Sí. Pero también hubo quienes la confundieron con una de las hermanas Quintremán, donde hay una asociación de ideas respecto a la presencia de ellas. Y los otros escaños reservados que recordaban era el tema de Adolfo Millabur, probablemente por la exposición que él tuvo años atrás por ser el ex alcalde de Tirúa, y Natividad Yanquileo, que es una abogada mapuche y que también fue muy visibilizada a propósito de la huelga de hambre mapuche de 2010. Esos eran los escaños reservados que recordaban, pero cuando se les preguntaba, bueno, los escaños reservados, silencio al principio, luego una suerte de apuesta, 5, 7, 10, no había certeza, salvo personas muy particulares que estuvieron al dedillo del proceso y que tenían una fijación al respecto. Y también connotar el tema que sale acá, que es esto de la admiración que provocó Elisa Loncón por su educación, por su calma, por cómo ella tomó la situación, por estar vestida con su vestimenta tradicional, valga la redundancia. Incluso hubo quien recordó que fue visibilizada en medios internacionales, como esta portada de Times que salió en algún momento. Entonces se le veía con mucho orgullo, y dos personas mayores recuerdo mucho que cuando tocamos este tema, con mucha emoción se le llenaron los ojos de lágrimas porque lo consignaban y lo connotaban con mucha emotividad, de que una mujer mapuche y con toda la trayectoria que ello implicaba llegara a este momento histórico de Chile, que pudiese hablar en mapudungún a través de televisión y siendo presidenta de la convención, era realmente algo paradigmático para ella. Y entonces los resultados, los hallazgos que tienes, aparte de esto, ¿no es cierto?, este desconocimiento de qué eran los escaños reservados, cuántos eran, el por qué eran necesarios los escaños reservados. Quedan en el fondo símbolos ahí que cada uno interpreta de acuerdo a su edad, a su experiencia. ¿Qué dice eso sobre la información, la memoria, y qué dice sobre lo que tú te planteabas como investigación? Claro, yo era bastante más optimista, ¿no? Pero claro, porque estoy en este tema desde el año 98, entonces para mí también fue muy emocionante todo lo que pasó. Yo dije, algo tiene que haber quedado. Entonces, a pesar de que hubo conocimiento de los escaños reservados y esta valoración de Elisa Loncón, la verdad es que también manifestaban las personas de que no hubo mayor diferencia en el conocimiento, que en realidad el conocimiento, y hacia allá voy a ir apuntando, el conocimiento sobre las poblaciones indígenas pasa más por lo que ellos traían de lo que la educación formal les habían entregado o no, y sobre todo por cómo se han representado los pueblos indígenas en el último momento. Y ahí también es donde quiero convocar a nuestros comentaristas en esta confluencia entre el tema de la educación formal y el tema de las representaciones sociales a través de los medios de comunicación. Y claro, desde aquellos que dijeron es que y se va hilando, ¿no?, la información de que se informó poco, se informó mal, pero los escaños reservados se informaron aún menos. Por ahí alguien decía, es que deberían de haber contado y haberlo puesto en relevancia de qué se trata un escaño reservado indígena, quiénes son las personas que ocupan estos escaños reservados indígenas, haber hecho un panel de estos cientos de paneles que se realizaron para poder haber entendido.
Y recordar además que en el segundo proceso del Consejo Constitucional del año 2023 hubo un solo representante que ni siquiera era escaño reservado, sino que fue un representante mapuche de acá de Santiago, Alihuena Antileo, y que fue porque consiguió la votación mínima para poder acceder a ese escaño que no estaba reservado. Entonces quedó esa deuda, ¿no? Y quedaba el vacío, y precisamente por eso en medio del focus como que emergió el tema de conversar e indagar respecto, bueno, ¿y cómo ustedes han visto a los pueblos indígenas representados? Entonces sale algo que más o menos se ha documentado, pero a través de análisis de contenido cual y cuante, análisis crítico del discurso, a través de prensa nacional escrita respecto al pueblo mapuche, que de eso hay un raudal, pero hay poco, muy poco respecto a los otros pueblos indígenas que habitan en lo que hoy día conocemos como Chile, y empezó a emerger eso también. Entonces, ahí quiero resaltar, precisamente es esta. Fíjense, de 16 años de Maipú, para los medios solo existen los mapuches y para los demás X, pero además esta persona, jovencita, dice, son como incivilizados, son como animales, cosas así, como una guerra inclusive, como una persona de 16 años percibe que así se representan al pueblo mapuche y los otros no existen. Y de 17 años, respecto a este tema de que se destaca el tema de la quema, ¿no? Dice, y podrá ser verdad, pero podrá ser mentira también. Podría haber estado, qué sé yo, modificado, porque también hay una desconfianza, no solamente a los medios de comunicación, sino que también los muchachos jóvenes que consumen mucha red social también saben y dicen abiertamente, sí, es que yo sé que esto puede estar tergiversado, que no es la verdad. Incluso dicen, es que uno nunca sabe la verdad. Es imposible conocer la verdad. Hay una desconfianza generalizada. Y fíjense, la gente piense que todos los mapuches son malos. Y aquí hay una asociación interesante también. Lo mismo con los inmigrantes. Y dice, comilla, todos los inmigrantes son malos. Sáquenlos a todos los inmigrantes de Chile. O sea, ella ve que esa connotación se le da. De 40 años, muy interesante porque dice, claro, cuando pasa algo, el conflicto mapuche, queman, desarman, hacen atentados, pero cuando quieren venderlo, sobre todo en función del turismo, vayan a conocer el mapuche, vayan a incrementar el turismo. Entonces ella destaca, ¿no? Es un amor-odio. Para algo te quiero, pero por atrás te abrazo y te pego la puñalá. Textual. Y otra persona también que decía, y esto en relación a otros pueblos, ¿no? El quechua, la gente del norte los asocia mucho con comunidades que son bolivianos, peruanos, y esto está súper narrado también por las personas aymaras, quechuas, que sienten que ellos son tratados como que si fueran extranjeros. Y menciona los Selknam. Eso ya es de otro país, eso es de Argentina, ¿cachai? Que sale también lo coloquial de cómo se narró esto. Y en términos de la educación formal hay una coincidencia respecto a que sí, hay información, por ahí alguien destacaba, de 50 años de Maipú, claro, en el colegio te contaban, te decían dónde estaban, se rescataba esta figura de los grandes loncos, ¿no? Lautaro, Caupolicán, pero no había una mayor profundización. Y de 17 años, a propósito de una feria que hubo de multiculturalidad en su colegio, o de cómo se ve el tema también en los contenidos de primero a quinto básico, no se toca mucho el tema, y si se toca es de forma muy breve y haciendo notar además de 16 años de Maipú de que ellos hicieron una feria, les tocó el pueblo cahuéscar, pero como que siempre también esta cuestión como del pasado, como que no son del presente, como que están extintos, pero no se habla con profundidad de los que hoy día existen y de los que tienen presencia, y ella dice, la influencia en el país también. Entonces es interesante ver esta cuestión, ¿no? De que hay ciertos estudios,
Pero yo no recuerdo, y ahí quiero poner relevancia, ¿no?, en los hallazgos, de que no recuerdo yo haber leído algo que pusiera de relevancia, bueno, cómo las personas comunes y corrientes que no son indígenas ven que se representa a las poblaciones indígenas antes, después de esto de los procesos constituyentes y los escaños reservados indígenas, que finalmente resulta también una excusa para indagar más allá de, y esta cuestión de los adeudos en la educación. Entonces yo recordaba mucho esta cuestión de que si uno no existe en la esfera pública, en la esfera política, en el ejercicio de tener derecho de voz y voto, que fue la importancia de la convención, de estos 17 escaños reservados indígenas, ¿cómo una va a poder demandar derechos de todo tipo siendo pueblos indígenas? Y esto es muy transversal en Latinoamérica. De hecho, recuerdo que hace unos años atrás me tocó ver el caso de El Salvador y el Uruguay, donde hasta 1990 más o menos se consideraba que eran países que no tenían población indígena. Y resulta que los indígenas decían, es que lo que nos pasa es que lo primero tenemos que demostrar que no nos morimos todos, que no nos masacraron a todos, y después de demandar que estamos vivos, podemos demandar derechos. Claro. Entonces la importancia de existir, y existir en la historia, existir en la educación formal, existir en las representaciones sociales de los medios de comunicación, y existir en esto que fue icónico de las... Por eso lo importante de estos 17 escaños reservados indígenas en un proceso como la Convención Constitucional, el Consejo un representante, pero también sabemos en qué terminaron, ¿no? Los plebiscitos de salido con el rechazo y con el en contra. ¿Te parece si vamos a una primera ronda de comentarios sobre lo que has presentado acá? Les recuerdo que en este coloquio participan Luz Baloyes Chávez, profesora de la Universidad Católica de Temuco e investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y que es doctora en Educación Matemática de la Universidad de Missouri, Columbia, que está conectada desde Temuco. Y también Saúl Velasco Cruz, conectado desde Ciudad de México, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ayujusco de México, doctor en Sociología por la UNAM, coordinador de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, la Red RERI, a la que perteneces tú, Claudia. No sé, Saúl, Luz, ¿quién quiere hacer el primer comentario? Bueno, pues, si no le molesta a mi querida Luz que comience ella, luego me puedo apuntar. Perfecto. Pero como ella decida, ¿eh? Ya, yo puedo empezar. Primero agradecer la invitación. Me siento muy honrada de estar acá. Muchas gracias, Claudia, por esta investigación. Te felicito. Me parece que es tan relevante en el momento actual en este país, y creo que va a contribuir y contribuirá seguramente a cualificar la conversación sobre, no solo sobre, digamos, este momento histórico y fundamental para este país, sino también para, digamos, poner en la opinión pública, no solo en la comunidad académica, esta conversación sobre quiénes representan este país y desde dónde y qué posiciones se pueden ocupar. Yo, digamos, de todas las ideas que nos has planteado acá, voy a referirme a dos en particular, y quería preguntar tu opinión al respecto, ¿verdad? La primera tiene que ver con un elemento de orden metodológico que me llama la atención, y es la selección de digamos, de las comunas donde tú decides, digamos, recolectar, voy a usar esta palabra horrible, recolectar
reclutar participantes, ¿verdad? Son Recoleta, Peñalolén y Puente Alto. Y sabemos que estas comunas tienen características, ¿verdad? Particulares en términos, digamos, económicos, en términos identitarios, etcétera. Y pienso que seguramente estas historias y estas narrativas em, de alguna manera expresan esta posicionalidad de los participantes, ¿verdad? Y me pregunto qué hubiese pasado si tus participantes estuvieran en otras comunas. Si estas comprensiones sobre lo indígena, sobre quién puede ocupar ciertas posiciones, sobre el racismo, por ejemplo, eh, eh, digamos, tendrían otras connotaciones. Quería preguntarte eso en particular y em, di- eh, eh, quería comentar sobre em, las alusiones que se hacen a Lisa Loncón y esta posición, digamos, los lugares que son posibles de ocupar para una mujer como ella, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de la composición de la primera comisión constitucional, la voy a llamar comisión, para usar un mismo término para ambos casos, la primera, ¿verdad? Que pretendía representar el país. ¿Verdad? En términos, digamos, no solo de las ideologías políticas, sino también de las corporalidades que históricamente han habitado este espacio. ¿Ya? Entonces tienes digamos, tienes sí, voy a decirlo así, una buena representación de estas corporalidades, pero fíjate que faltan, por ejemplo, la comunidad afrochilena. No está en la Constitución, no se le otorga esa representación. Sigue siendo, ¿cierto?, una población invisible en el país. Sí, pero bueno, supongamos que la primera comisión constitucional representa, ¿cierto?, estas corporalidades, ¿verdad? Y fíjate lo que sucede y es tienes una corporalidad que no se piensa en una posición de poder, ¿sí? O sea, una corporalidad, ¿sí? Representada en Elisa Loncón, no se imagina en este país, ¿sí? Como posible de ocupar este espacio. Un espacio de poder, un espacio de poder político. Y tú luego dices, claro, en las narrativas, ¿verdad? Las personas que participan critican como, claro, es que sí, es que es cuando queremos, cuando hablamos de las personas mapuche, nos interesa es como, ah, sí, allá están, vayan, conózcalas, como si fueran un objeto de museo que representa muy bien o que representa parte de la historia de Chile, pero en posiciones de poder son amenazantes y así se construye, digamos, esta narrativa en los medios de comunicación, ¿verdad? Son una amenaza, se presentan como una amenaza. Entonces, claro, creo que estas representaciones nos dicen mucho de cuáles son los lugares, ¿cierto?, que se pueden ocupar en la sociedad chilena, que pueden ser ocupados por corporalidades como, como la que representa Lisa Loncón. Y esto, claro, pensando un poco en la discusión que nos propone Pubar cuando analiza, ¿cierto?, la relación entre espacio y lugar y corporalidad. ¿Sí? Corporalidades que históricamente se han construido en torno a la exclusión y expulsión de ciertas corporalidades. Entonces, por ejemplo, los cargos de poder, ¿sí? De poder en el gobierno, hay unas corporalidades que no se piensan allí, que de hecho esta institución del gobierno se ha construido en torno a la expulsión de la mujer y mucho más si son mujeres racializadas como negras o indígenas. Entonces, creo que, digamos, estas narrativas que se han construido alrededor o que se construyeron alrededor de Lisa Loncón reflejan justamente, ponen en tensión y revelan la naturaleza, ¿verdad?, de este lugar de poder y cómo es que estas corporalidades no pueden ocupar o tienen prohibido ocupar estas posiciones. Eso quería comentar inicialmente. Por un lado, creo que la segunda convención tiene representa un poco más como el ideal de, de- de corporalidades y espectros ideológicos que decía la élite en este país, ¿no?
¿sí? Es lo que se acerca más a su deseo, a esa aspiración, ¿verdad? La primera se acerca mucho más al real, no del todo, pero sí se acerca digamos, al Chile más real. Eso. Agradecer nuevamente esta tremenda oportunidad de comentar y compartir esta importante investigación, Claudia. Muchas gracias, Luz. Respecto al tema metodológico, efectivamente, uno siempre parte con el tipo ideal que nunca se cumple, ¿no? La idea era tres comunas de la región metropolitana de distinto estrato socioeconómico. Entonces, la idea era un estrato socioeconómico bajo, medio y alto. Y, bueno, en la parte de Peñalolén trabajamos en los barrios más carenciados de la comuna, y en la Maipú sí se podría decir que se cumplió este tema de clase media, con gente profesional, con gente de cierto nivel socioeconómico, pero Puente Alto salió al final porque nuestra idea era poder hacer focus group precisamente en estrato socioeconómico alto para ver qué pasaba con estos temas. Tratamos de generar focus group en Providencia y nos fue mal. Tratamos de tomar contacto con organizaciones y juntas de vecinos de La Reina, ni siquiera una respuesta, y también lo propio realizamos con Las Condes, hasta que un buen amigo me dice: Claudia, aterriza, cambia rápidamente esto. Y ahí surgió el tema de Puente Alto, donde específicamente, claro, como tú bien dices, la comuna de Peñalolén es una de las comunas con mayor población indígena dentro de Santiago. Hay una mesa indígena, hay una oficina de pueblos indígenas y hay sectores muy identificados dentro de la comuna donde hay población mapuche, pero también hay Mare Rapanui y hay un centro ceremonial indígena. Entonces, en términos locales, también la gente identificaba este centro ceremonial y las cosas que se pueden hacer ahí. En Maipú no hay esta cuestión de oficina de pueblos indígenas, ni tampoco ahí empezaron entre ellos, sí, pero yo he sabido que hay algo respecto a las poblaciones indígenas. Y en Puente Alto está esta cuestión como más del mundo popular, ¿no? De que incluso salió en términos de las representaciones de los medios de comunicación de su comuna, esta epíteto estigmatizante del puente asalto. Pero en términos de lo que tiene que ver con la autoadscripción indígena no salió. Entonces, por eso también el tema de que tuvimos que actuar, ¿no? Y también vimos cómo es más fácil llegar con orgánicas ya constituidas que también, a pesar de que logramos realizar 2 focus group en Puente Alto, no logramos armar el tercero en términos del grupo etario de jovencitos entre 15 y 18 años, porque fue muy difícil llegar a esas personas. Las juntas de vecinos no se mostraron llanas a hablar de estos temas, como sí ocurrió con los casos de Peñalolén y Maipú. Respecto a esto de espacio, lugar, corporalidades, por un lado me surgían este tema de que, claro, faltaron los afrochilenos, y fíjense que en el debate que se dio a fines de 2019, principio del 2020, para poder establecer estos escaños reservados indígenas, se contempló la posibilidad de que los afrochilenos tuviesen un representante, un escaño. No obstante, primó la idea de que no era posible porque ellos no se les terminó de considerar esta ancestralidad o preexistencia antes del Estado-Nación chileno, como sí se les consideró a los pueblos indígenas. Entonces estaba esta cosa muy extraña del argumento de que, comillas, serían extranjeros, comillas, no tienen territorio ancestral. Entonces, como no tienen territorio ancestral, no es factible
poder establecer un escaño reservado para el pueblo afrochileno, a pesar que el 2019 ya contaban con la ley de reconocimiento. Y respecto a esto de, claro, cómo hay lugares, ¿no?, para lo indígena, cómo hay lugares para lo afro, cómo hay lugares para las diversidades culturales y que están por fuera de los espacios de poder, y en este caso la sede del ex Congreso Nacional, que yo recordaba ese día de la transmisión cuando Elisa saludaba a Mapuzungún, también lo simbólico que era el espacio precisamente de un lugar donde en el surgimiento del Estado Nacional chileno, que fue ocupado por hombres de poder, no mujeres, que ahora, y eso lo veía con mucha esperanza también las personas que decían que se emocionaban con esta figura de Elisa Loncón, quebraba esta cuestión misógena, de que las mujeres no podemos estar en cargos de poder y de representación tan importantes como una convención constituyente, pero además el elemento indígena, y el elemento indígena con sus atributos vestimentales y ejerciendo derechos lingüísticos, hablando en Mapuzungún. Entonces era una fotografía, era una imagen tan importante y que venía a quebrar de alguna manera esa idea de el Estado-Nación monoétnico, homogéneo, patriarcal. Y me recuerdo también que una de las personas, si mal no recuerdo, que participaron en los focus, creo que fue allá en Peñalolén, alguien dijo en torno a estas imágenes, claro, la primera convención electa 100% por el mundo popular, recordemos que estaba la lista del pueblo, más estos escaños reservados, era mucho más popular y con menos partidos políticos que el segundo ejercicio, estaban todos estos elementos de diversidad social y diversidad cultural encarnada en las poblaciones indígenas y en estos escaños reservados, pero la segunda, como que, aparte de todo lo que sabemos de contexto, alguien recordaba, y era una señorita blanca, de clase alta, rubia, ojos verdes, entonces eso ya marcaba una imagen súper distinta. Entonces, a propósito de lo que tú dices, claro, como que se reinstaló de alguna u otra manera las corporalidades que sí pueden estar en espacios de poder en la esfera pública y que también lo podemos asociar con estas ideas de representaciones sociales de quienes aparecen generalmente en los medios de comunicación, qué tipo de mujeres, qué tipo de cuerpos, qué tipo de personas, y donde, claro, sigue estando marginado. Entonces también eso era lo que rompía, ¿no?, esta imagen tan potente de Elisa Loncón allí, o de una machi, Francisca Linconao, machi además. Pero que además fueron vapuleadas, ¿no? Muy vapuleadas, muy racializadas, muy criticadas por ciertos sectores más conservadores, incluso de que cómo se les ocurre venir así vestidas con sus vestimentas tradicionales, cómo se les ocurre hablar en Mapuzungún. Por ahí también alguien recordaba, es que algunos de los convencionales de sectores más conservadores decían, es que si ellas se ponen a hablar en Mapuzungún, yo entonces voy a ponerme a hablar en alemán. Hubo ese tipo de discusiones y que hablan de esto, que del incluso espacio. Atacaron así. Exacto, espacio, lugar, corporalidades. Vamos ahora a los comentarios de Saúl desde Ciudad de México. Gracias, querida Claudia, gracias a mis colegas. Excelente presentación, en primer lugar, muy clara la exposición que ha sostenido, perdón, la manera en que mi colega ha conducido las preguntas, las orientaciones, me parece estupendo. Eso me deja muy claro que estamos hablando de un fenómeno, en primer lugar, que después le ve sus impactos. En primer lugar, pues estos escaños, estos puestos en la representación que alcanzan los pueblos originarios que mencionaste, ¿verdad? Son 17
17 escaños reservados que se dividen principalmente a favor del pueblo mapuche, ¿verdad? Y que de allí las cuotas se desagregan. Y me imagino que con respecto a la proporcionalidad de número de personas que el censo o los censos registran. Bueno, estamos hablando de un proceso que viene de 2019, de movilizaciones que luego logran efecto entre 1900, perdón, 2021, me quedé hace 100 años, y 2024. Sucedido este acontecimiento que si lo vemos como lo quiero ver yo desde acá, como una modificación importante de carácter institucional en el sistema de representación política en Chile, podemos decir, es una modificación en movimiento. La institución no se detuvo, sino que eh, establece una composición que le da lugar a los indígenas. Y puestos ya en este acontecimiento de gran calado, ahora medir sus impactos en diferentes grupos de edad, grupos etarios, y lo que acabas de exponernos, pues muestra que pasa desde el conocimiento, no tanto porque sea difícil de entender, sino por las barreras culturales que la gente tiene. Y vemos que lo mismo se sorprenden de que haya sucedido esta composición, eh, que la figura de las personas que llegan a las posiciones de la representación por su vestimenta, por su habla, que no es el habla, el idioma, ¿verdad?, oficial del país, de Chile. Y entonces, es una radiografía social. La verdad es que estos datos nos ayudan a entender que hay una pugna muy fuerte que en lo que muestra, en primer lugar, deriva de un entendimiento histórico que desplazó a los indígenas. Y más todavía si consideramos a la raíz afro, que dices que en 2019 en una ley se establece que ya tienen derecho al reconocimiento, que no logran porque no pueden demostrar una ancestralidad que les permita defender un territorio. En tanto tal, fueron desplazados en una arbitrariedad que parece que ignora la existencia de una ley. Una ley que por lo demás, siendo ley, debería tener vigencia y respeto absoluto. No es el caso. Bueno, ¿y qué hace tu trabajo? En mostrarnos también áreas especiales donde se hacen los grupos de enfoque para tener la información, para tener una mirada enriquecida, porque los grupos de enfoque permiten eso, que los que nos brindan la información, las opiniones, pues se escuchen entre sí y que derivado de eso podrían incluso, eh, digamos, añadir datos que, como es en la exposición tuya, es una demostración de todavía agravantes de cómo ven la situación quienes opinan pues miran el acontecimiento y que se sorprenda de que exista. Ahora, no puedo evitar pensar el caso chileno en el conjunto de, digamos, de situaciones donde los congresos de los países de nuestro subhemisferio, llamado ahora latinoamericano, Abya Yala, eh, la parte de México hacia abajo, cómo las cuotas están como regularizándose. Entonces, esto de un lado se puede mirar con optimismo, porque están teniendo una posición donde se deciden cosas importantes para la política que los implica, que implica a los pueblos originarios y que esperamos que pronto también implique a los pueblos
afrodescendientes. Entonces, este es un dato para el optimismo inicial, porque luego la mayoría se impone y no siempre, como decían los pueblos, suceden las cosas que poco salden la deuda histórica y que podrían permitir su participación en esa toma de decisiones. Entonces, por un lado el optimismo, por otro lado lo que podemos mirar es la crónica de una posibilidad mayor. A mí me gusta más la idea de mirar como la posibilidad de un inicio para pensar cambios trascendentales mayores, ¿verdad? Que nos muestren una recomposición de la que estamos muy urgidos en nuestro subhemisferio. Y si ya lo ampliamos en todo el hemisferio americano, tanto el continental como el insular. Estamos hablando de posibilidades grandes que pueden tomar todavía mucho tiempo, pero que con realismo lo que estamos mirando ya es el inicio de cambios de este calado. Ahora, citaste a Catherine Walsh y decías que, bueno, se puede leer lo que está sucediendo a través de la interculturalidad. En mi opinión, por lo que he podido observar, lo que estamos viviendo es un momento en donde los estados están experimentando en fórmulas para gobernar la diversidad, lo cual no significa que los gobernados con estas características vayan a tener derechos como los desearíamos, ¿verdad? Que los tuvieran. No, que es una forma de reacomodarse en un momento en que las luchas han ido a las exigencias mayores. No solo es un reconocimiento cultural simple, es que ese reconocimiento tenga efecto en los espacios políticos, los espacios de la vida política de nuestros países. Entonces, por un lado, también podemos pensar, hay un optimismo porque pues, los pueblos ya no se conforman con ser, digamos, representados por personajes políticos que no los necesariamente los representan. Y por otro lado, está esto de no podemos quitar, digamos, que en parte esto corresponde a una recomposición de la forma de gobernar a nuestras sociedades. En este momento difícilmente vamos a negar que son sociedades diversas, culturalmente diversas, y que esa diversidad está activa, está demandante. Y que en este juego de pulsos puede que a veces se incline de un lado desfavorable para estos pueblos el tema de su representación política, pero pudiera haber un escenario en donde bajo la presión pudieran eh, estar en posibilidad de ampliar derechos. Entonces, homogénea, sino en una sociedad donde la diversidad se vuelve un componente eh, no desplazable, es un componente que está allí y que está mostrando una nueva época, una época que pues todavía nos falta por acabar de mirarla en su plenitud, pero que al final de cuentas eh, pues significa un cambio que, insisto, no necesariamente va a beneficiar a los pueblos originarios en la plenitud, pero que son cambios inéditos. Y eso me hace pensar eh, que prefiero el optimismo, que los datos que has compartido, pese a lo contrastantes que son, nos dan lugar a que sigamos con el entusiasmo de testificar lo que va a seguir sucediendo. Desde RERI hacemos eso, desde la red de las resistencias indígenas, estamos tratando de documentar estos acontecimientos en los demás países. Y no sé si te merece esto algún comentario, yo por el momento lo dejo aquí. Muchas gracias, Saúl. Solo manifestar, claro, representación política, representación social, representación mediática de las poblaciones indígenas
y la pregunta abierta por el cambio cultural, porque precisamente a propósito de las evidencias y de esta imagen potente de lo que pasó en la inauguración ese julio de 2021 con Elisa Loncón, yo miré 20 años atrás, a 2000, cuando en Radio Universidad de Chile empezamos a generar contenido sobre poblaciones indígenas, y éramos, lo voy a decir súper coloquialmente, las locas de la radio que andaban difundiendo con 3 colegas más muy queridas a estos indios que nadie conocía. Y con esas palabras salía mucho, entre los propios colegas. Entonces, presenciar ese hecho histórico era 20 años después decir, estoy palpando algo de cambio cultural optimista, ahora no solamente en el espacio cultural, en el espacio normal, en el espacio anecdótico, turístico, gastronómico de los pueblos indígenas, sino que en estos espacios de poder. La pregunta es, ¿qué va a quedar, ¿no?, en este escenario de 6 años después, donde están las disputas por el nombrar en la memoria todavía de un hecho reciente y qué va a quedar en la historia? La pregunta es, ¿qué va a pasar con el cambio cultural a futuro? Plurinacionalidad e interculturalidad. No quise abordar eso porque es más complejo y también las personas lo sentían como algo más complejo y que tampoco se les explicó tan bien y que quedó tan claro, pero como en el imaginario político latinoamericano de la gestión de la diversidad cultural, preguntarse si estos conceptos están agotados, tienen nuevas aristas, vamos a tener que en nuestra creatividad sociológica, politológica latinoamericana, vamos a tener que crear nuevos conceptos para seguir bregando por estos optimismos políticos y de inclusión y de cambio cultural y de qué sigue para adelante, ¿no? Entonces, recalcar, esta es la primera vez que socializo resultados respecto a esto. Me doy cuenta la dimensión, el volumen de información que tengo. Quise centrarme en algunas cuestiones, pero además, muy sencillamente, muy humildemente decir, bueno, aquí pasaron cosas de fondo, no pretendo descubrir el hilo negro, pero sí dejar el registro. Dejar el registro para cuando sea necesario, bueno, ¿qué pasó con esto de la presencia de escaños reservados indígenas en un evento político, social, cultural tan importante como la que ocurrió entre 2019 y 2023 al año siguiente, ¿no? Dejando el registro 2024 y ahora habrá que sistematizar para escribir y dejar ese registro. Quiero, para cerrar, destacar 2 cosas que mencionaste, Claudia, y que hacen un poco eco de los comentarios de Luz y de Saúl, ¿no? Por un lado, este optimismo que transmitía Saúl, que hay cosas que cambian, aunque no nos demos cuenta que han cambiado, pero así como ya no es posible imaginarnos un congreso en que no hay mujeres, ni presencia de mujeres, ni somos capaces de imaginarnos un gabinete que no sea paritario o casi paritario, también van a ocurrir cambios en este sentido. ¿Cuánto nos costó a las mujeres? ¿Cuánto nos sigue costando? Son, ¿no es cierto?, siglos de lucha, pero sí, las cosas cambian y a veces cambian muy rápido y la gente lo percibe de manera mucho más nítida de lo que uno piensa, ¿no? Aunque no le tenga nombre. Y por otro lado, el papel que tiene la educación, ¿no? Va a ser muy difícil también que las personas logren comprender qué son los escaños reservados, cuál es el valor que tienen la participación política, la representación medial, si no educamos en la educación formal de otra manera. No podemos seguir pensando en la diversidad cultural como una anécdota que una vez al año celebramos, ¿no? Y entonces hacemos el Día de los Pueblos Indígenas o el Día de la Mujer o el Día de las Personas con Discapacidad y no somos capaces de pensarnos de otra manera
y educarnos desde la escuela de otra manera. Y en ese sentido, lo último que quiero destacar de tu investigación es esto de que la universidad fue escuchar a la gente y no a teorizar sobre lo que pasa. La escucha es lo más importante para la academia, ¿no? Y es uno de los principios también y ejes fundamentales de la interculturalidad, de acercarse de una manera u otra, horizontal, recíproca, validando la mirada de la otredad, valorando su legitimidad por el hecho de ser, por el hecho de pensar. Y también como en la educación formal, donde estamos nosotras en la universidad, yo siento que también los muchachos de pregrado están muy llanos a hablar, a entender estos temas, pero siento que hay una dureza, que hay un anquilosamiento, hay una cosa que me cuesta más explicarle a la gente de diplomado y de magíster cuando toco estos temas. Y me miran como con cara de, ¿qué es eso? Y una de las conclusiones, no sé si conclusiones, pero de lo que he empezado a decantar de cursos relacionados a estos temas, es cómo la interculturalidad se vuelve una herramienta para precisamente lo que dicen muchos autores, democratizar la democracia y hacer carne desde otro frente, desde otras temáticas, la participación efectiva de todos aquellos, de todas aquellas que han quedado sin voz, sin representación, sin estar, sin esas corporalidades que manifestaba Luz en su comentario. Bueno, le agradecemos a Luz Baloyes Chávez, ¿no es cierto?, que participó desde Temuco comentando esta presentación, y a Saúl Velasco desde México también comentando, ¿no es cierto?, el trabajo de Claudia Villagrán, Escaños reservados indígenas en los procesos constitucionales chilenos 2021-2023 y su impacto en la sociedad civil en estos primeros avances de investigación. Nos despedimos entonces cerrando este coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación, Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Buenas tardes a todas. Muchas gracias a todos. Gracias.